Te estás perdiendo tu vida por no hacer esto. Básicamente me refiero a la dificultad que tienen las personas para jugársela al 100%. Le voy a comentar esto con dos anécdotas, dos momentos de mi vida que me sirvieron mucho para estar hoy en día donde estoy, pudiéndome dedicar a lo que me gusta el 100% del tiempo, manejando con toda flexibilidad. Como siempre comento, hay personas que me veían viajar por el mundo trabajando de forma online. Siempre yo les comento después cómo ustedes también lo pueden hacer, pero en este caso quiero mostrarles cómo en dos momentos claves yo podría haber tomado otra decisión diferente y quizás a la larga lo hubiese logrado igual, pero hubiese sido todo mucho más lento y no hubiese tenido el impacto de lograrlo en un tiempo relativamente corto en relación al impacto o a la magnitud de lo que por ahí conseguí en base a lo que yo quería, que era trabajar de forma 100% online. Todo se remonta al momento en que emigramos en el 2020. No le voy a contar toda mi historia porque primero que ya la he contado en otros videos de mi canal y segundo que se haría mucho más largo. Voy a ir directamente a lo que va al mensaje de este video. Emigramos en 2020, pandemia en ese momento, estábamos en Dinamarca, yo estaba trabajando de delivery, entre otras cosas. Voy a mencionar solamente el de delivery porque fue el que en dos empresas diferentes hice durante todo ese año. ¿Qué pasaba? Para lo que era Dinamarca, un país de primer mundo con salarios muy altos, hasta incluso trabajando delivery te alcanza y te sobra. Entonces, una persona de lo más bajo de la sociedad en lo que refiere a salarios, le alcanza para vivir una buena vida, ni hablar comparada a la vida que teníamos acá en Argentina, que allá funcionaban todas las cosas, el transporte público era de primer nivel, en donde sea que estés instalado iba a ser un buen lugar en cuanto a la seguridad y todo ese tipo de cosas. Bueno, en definitiva, estábamos viviendo una experiencia muy buena, pero a la par yo quería trabajar de forma online, quería hacer lo que a mí me gustaba hacer, que no era justamente pasar de trabajar como psicólogo, que yo acá en Argentina me había recibido y ya estaba ejerciendo como psicólogo en mi consultorio, a repartir diario a la madrugada, hacer delivery, por ahí tener que tomar algún que otro trabajo, que por ahí hacía changas. No era lo mismo, más allá de que la plata te alcanzaba y podías ahorrar todo, no era lo mismo. Entonces, cuando tenía el tiempo libre, todo el tiempo trataba de crear contenido. Cuando por ahí mi novia por ahí tenía un tiempo libre, se juntaba con una amiga, se iba a un grupo de argentinas o de latinas, yo decidía quedarme adentro, no socializar tanto, no porque no tuviese ganas, sino porque todo el tiempo estaba priorizando más a largo plazo el vivir de esto. Entonces yo decía, si hago más juntadas en lo que es la semana, si por ahí me dedico más a turistear, a socializar, cada vez estoy atrasando más el sueño de poder trabajar de esto. Yo sé que en este momento alguna persona pensará, bueno, pero está bueno un balance. Bueno, en ese momento no estaba bueno un balance, porque el deseo de dejar ese trabajo cuanto antes y dedicarme a lo mío era muy fuerte. Por ende, lo otro podía esperar. Sabía que después del día de mañana iba a tener total libertad como para poder manejarme los horarios, como de hecho hoy en día lo tengo. Y si hubiese hecho lo que el resto de la persona hacen o piensan, hoy en día no estaría en el lugar donde estoy. Entonces fue sumamente clave. De todas maneras, ese fue el contexto al punto donde los quiero llevar, que era este momento. Esto es lo que le quiero comentar. No era eso. Eso era para ponerlo en contexto. Llega el momento de que luego de ese primer año en Dinamarca, yo tenía el pasaporte europeo, mi novia no, nos teníamos que ir de Dinamarca porque ella no podía renovar su visado, que era por un año, la visa Working Holiday que muchos han aplicado, y no estábamos casados, no pudimos hacer la residencia de tal forma que ella se quede por medio mío. Una larga historia, pero para comentar, ella no se podía quedar, nos teníamos que ir de ahí. Cuando llega ese momento, tocaba decidir a dónde nos íbamos, a qué otro lugar del exterior, porque no era una opción venir a Argentina en ese momento, a qué otro lugar del exterior íbamos a ir. Y ahí se amplía el abanico a un montón de países por los cuales ella podía aplicar para hacer una working holiday, un visado de estudio, un montón de posibilidades hay en el mundo, como para el que no tiene pasaporte europeo pueda ir a otro país. Entonces empezamos a barajar un montón de opciones. Y recuerdo que en ese momento lo que prioricé fue ir al país más barato posible dentro de las posibilidades. No íbamos a ir a India, dentro de los lugares seguros y dentro de todos cercanos y que nos podíamos adaptar, ir al más barato posible, cosa que yo pueda trabajar las 24 horas en relación a trabajar online. En ese momento yo no estaba generando casi nada de ingresos online.
No sé si, miren, no sé si había monetizado mi canal y aparte no tenía ningún curso, ninguna formación, nada que vender. Por ende, ingresos eran de 0 a $50 por mes, no era nada. Entonces sabía que iba a tener que ir para atrás, porque desde el momento que íbamos al país que fuésemos, era una apuesta, porque era llegar y ya sabes que vas a tener que hacerte cargo de todos los gastos, el 100% con ahorros, porque el generar de ingresos era cero. Entonces era toda una apuesta. Mi novia me decía, ¿no crees que vayamos mejor a un país del estilo de Alemania? No por Alemania, Alemania ya venía en picada, o sea, no piensen cómo pensaba, no, era un estilo onda así, que uno pueda aplicar una visa Working Holiday, que ella pueda trabajar, yo por ahí me busque algo también part-time, y a la par yo, siguiendo lo que estaba haciendo en Dinamarca, siga creciendo con las redes y con todo lo que hacía. Yo le dije, no, yo me hago cargo de los gastos, no hay ningún problema por eso. Habíamos hecho algo de ahorros ahí en Dinamarca y yo había migrado con un poco de ahorros porque había vendido el auto, todo lo que tenía lo había vendido. Por ende, algo de ahorros todavía tenía, más allá de que ya lo había quemado. En Dinamarca me fui con menos plata de la que entré porque en realidad las cosas que íbamos ganando por ahí las íbamos gastando en otras cosas. En el medio hicimos unos viajes. No recuerdo bien en qué pasó, pero no es que nos fuimos con mucha plata tampoco de Dinamarca. Cuestión que, si bien teníamos algo de ahorro, tampoco era que era ilimitado o que era una cifra considerable como para mantenerte un año. No era así. Llegamos a Georgia, elegimos a Georgia como país justamente por lo barato que era. Habíamos visto un par de videos en internet, pero no había tanta información como la que hoy en día hay. Y llegamos, estuvimos ahí unos meses en los cuales desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, todo el tiempo metiéndole. Metiéndole, me refiero a, ahí creé mi primer curso online, que era para ayudar a la gente que quería vivir afuera, cómo era el proceso migratorio, con todo lo que yo le podía ayudar desde mi experiencia. También hacía asesorías online, empecé ahí, a la par que también hacía transmisiones en vivo y a la par que estuve muy activo como nunca en mi canal de YouTube sin fallar un día subiendo videos todo el tiempo, aportando valor de diferentes cosas, haciendo entrevistas a las personas. Muchos me conocieron dentro de todo en esa época entre Dinamarca y Georgia. ¿Qué pasó? Empecé a levantar muchísimo en todo sentido, en los números de las redes y demás. Así todo no me daba para mantenerme, de hecho me voy de Georgia para atrás. Quiere decir que no digo en la sumatoria de todo, sino hasta incluso el mejor mes mío que yo iba subiendo. Recuerdo que los gastos ahí no eran muchos, era contando alojamiento, comida, todo daba $600-700. Ahora aumentó lo que es el país de Georgia. Podés vivir con esa plata, pero generalmente aumentó bastante después de la guerra. Pero en ese momento estaba más barato, podías tener una buena vida por esa plata. Yo en ese momento sí empecé a ganar algo de plata, pero les diría, era alrededor de $300, 400, pero con toda la furia. No llegaba creo que a 400. Es decir, que lo que yo gastaba por mes era el doble de lo que ganaba. Iba para atrás como mínimo el doble de lo que yo estaba generando. Eso en el mejor de los meses. Yo estuve alrededor de 3 meses ahí. Hagan la cuenta lo que fui para atrás de quemar ahorros. Pero yo así todo estaba convencido que ese era el camino. Porque si hubiese ido a otro lado, me hubiese desenfocado bastante y el tiempo que yo le hubiese dedicado en los tiempos libres, en el tiempo extra, no hubiese sido lo mismo que de ahí que me levantaba hasta que me iba a dormir todo el tiempo trabajando. Si bien fue duro, yo no la pasaba tan mal porque estaba como en mi salsa. Yo era como un león que estaba enjaulado durante tiempo y lo liberan y como que de golpe quiere hacer de todo. Entonces yo no la pasaba mal. Para quien fue duro fue para Patita, que ella no tenía muchas cosas que hacer y básicamente estaba ahí bancándome. Por lo tanto, no teníamos la vida que hoy en día podemos tener, de que íbamos a una cafetería a desayunar, a merendar o a salir, porque justamente estábamos yendo para atrás. Entonces ella le daba cosa decirme a mí para ir a hacer algo afuera y yo, como justamente no nos sobraba la plata, yo prefería comer adentro, cocinar algo nosotros. Un lujo era por ahí pedir un delivery en McDonald's o ese tipo de cosas. Por ende, tampoco es que rasqueteábamos la olla, pero sí que no era un momento lindo que estábamos pasando. Por ende, ella fue la que más lo sufrió eso. ¿Qué pasa? Ese fue un momento clave. Si yo no hubiese hecho eso, no hubiese crecido mucho en ese periodo. Como cualquier persona que le dedica tanto tiempo a algo, tiene sentido. Como si yo hubiese querido ser músico y me pasaba de que me levantaba hasta que me iba a dormir ensayando con la guitarra. Si yo hubiese querido ser periodista deportivo y me pasaba haciendo cosas de periodismo, lo que sea. En lo que vos quieras hacer, si le dedicás tanto tiempo,
como yo le dedicaba, de que me levantaba hasta que me iba a dormir todos los días, es inevitable que a la larga o a la corta lo termines consiguiendo. Cuanto más le dedicas, más chance tenés de lograrlo cuanto antes, y eso es lo que a mí me motivaba. Después de ahí, hacemos un viaje pasa una situación con un vuelo que íbamos a ir, que al final no pudimos, terminamos en Bulgaria, después terminamos en Estados Unidos. En Estados Unidos también ese fue el segundo punto clave que les quería comentar, que estuve en un trabajo de mudanzas, que lo he comentado varias veces. Ahí me pagaban bastante bien porque el pago por hora era bueno y aparte recibía de propina. En Estados Unidos se acostumbra a dejar propinas, buenas propinas, más que nada en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad cara. Y recibíamos bastante propinas por día en los trabajos que hacíamos. Por ende ganaba buena plata y tenía la posibilidad, si quería, de trabajar los 7 días a la semana, porque había mudanzas prácticamente en Nueva York, fíjense, una de las ciudades más populares del mundo, había mudanzas todos los días. Y esa era una de las empresas reconocidas, entonces si yo quería y estaba dispuesto y tenía disponibilidad horaria, le podía decir a la empresa literal para trabajar de lunes a lunes, si quería. Yo le dije, cuéntenme, hice cuentas, a ver cuánto era el promedio la primera semana que trabajé, más o menos, porque no todos los días ganaba lo mismo por el tema de las propinas. Te pagaban en cash, en mano. Entonces, hacía la cuenta, digo, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que yo necesito para pagar los gastos? Contando el alquiler, comida, transporte, cosas básicas. Y mira, lo que necesito mínimo para asegurarme es esta plata por mes, para no estar tan jugado. Bueno, esa plata dividido en 4 semanas y dividido en los días, ¿cuánto es lo mínimo que puedo trabajar para cubrir eso? Y me dio alrededor de 3 días a la semana. ¿Qué pasaba? Los propios compañeros míos, que muchos de ellos eran latinos, me decían, ¿por qué no trabajas todos los días y haces una buena diferencia de plata y te vas con un colchón importante después a donde sea que te vayas? Yo le decía, no, porque mi objetivo no es ese. Yo no quiero, yo sé que en lo que yo quiero, de lo que yo quiero vivir el día de mañana, que es con las redes sociales y trabajando de forma online, voy a hacer mucha más plata que lo que estoy haciendo ahora acá. Y sé que el día de mañana voy a poder vivir de eso y mi objetivo es ese, no trabajar acá, hacer plata, mucha plata quizá en este momento y después que te quede como un colchón, como una ayuda, que tampoco iban a ser $1.000.000. O sea, iban a ser unos miles de dólares más, pero después en un momento lo vas a gastar, lo vas a invertir en otras cosas. Entonces no le di bola a todos los que me aconsejaban de esa manera, de una forma cortoplacista, priorizando la plata antes que alguna otra cosa, y trabajé 3 días a la semana, con los 4 días restantes enfocados 100% de vuelta a lo mismo, en las redes sociales, en los cursos que yo hacía, en las asesorías, en todo lo que yo estaba por ahí generando de forma online como para hacerlo crecer. Y eso, gracias a esa mentalidad y a ese tipo de hábitos, priorizando lo que yo quería hacer, la vida que yo quería vivir, hizo que el día de mañana, luego que nos fuimos de Estados Unidos, pudimos hacer un tour por toda Europa, no al punto del tour de Asia último que ustedes estuvieron viendo quizás en los últimos videos que subí en este canal, sino un tour mucho más gasolero, yendo más a hostel, haciendo muchos canjes a través de las redes sociales, aprovechando el beneficio de por ahí alojarnos en un lugar de forma gratuita a cambio de hacerle publicidad en las redes sociales, cosa que hoy en día ya no lo estamos haciendo. Y bueno, nos tuvimos que ajustar en un montón de cosas a los lugares que íbamos a comer. Generalmente era mucho McDonald's, lugares de comida rápida porque salía más barato. Pero así todo, más allá de esos ajustes, de viajar un poco gasolero, lo bueno era que por primera vez estábamos viajando 100% trabajando de forma online y no yendo para atrás y no teniendo que complementarlo con otro trabajo, como sí pasaba en Estados Unidos. Y en Georgia sí trabajaba de eso y no de otra cosa, pero iba para atrás. Entonces era la primera vez que, dentro de todo, en menos de un año fue que, desde que tomé la decisión de Georgia, fueron meses, luego de Estados Unidos, ya ahí pasar a Europa, poder estar viviendo esa vida, teniendo en cuenta todo lo que comenté, de que parte era ganancias mías, parte era por ahí promociones que hacía con hoteles, con hostel, y por ahí contando mucho las monedas a la hora de ir a comer, con lo justo, pero ya cubría los gastos, ya no estaba en déficit, como quien dice, ya lo que generaba era igual o un poquitito más de lo que gastaba, lo cual era muy positivo por la vida que estábamos viviendo, conociendo países, que era un sueño estar viajando en ese momento y demás. ¿A qué voy con esto y por qué hoy les traigo estas dos anécdotas? Porque hay muchas personas que no se la juegan, no se tiran a la pileta, y yo estos dos escenarios que les comenté fueron dos momentos en que valientemente me tiré a la pileta confiando a largo plazo, confiando en que lo iba a lograr,
dejándome llevar por el fuego interno y la pasión que yo tenía en el deseo de querer vivir de esto cuanto antes. No solo que yo lo quería lograr cuanto antes, pero no porque algo me apure, cada uno tiene sus tiempos y ni siquiera uno maneja el hecho de cuándo te toca eso. Yo podía tratar de hacer el mejor video posible, yo podía tener la disciplina de todos los días subir un video, de tratar de mejorar, de capacitarme. Pero después, en definitiva, quien termina manejando las vistas no es uno. O yo quiero que a los videos le vaya lo mejor posible, que la gente después termine compartiendo los videos o no, cómo termina impactando ese video en la gente, ya son cosas que no dependen de mí. Pero bueno, la parte mía la hacía. Y así todo, hay personas que no toman ese riesgo de, en este tipo de decisiones, arriesgarse. No por eso te digo que dejes tu trabajo ya y que vayas a dedicarte 100% a tu emprendimiento, lo que querés, cada uno sabe de su situación, pero hay momentos claves en que uno tiene que tomar decisiones importantes como estas que yo tomé, que me he replanteado muchas veces. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de Dinamarca irme a Georgia a dedicarme 100% de que me levanto hasta que me voy a dormir a crear contenido y a meterle full a lo que yo quería lograr? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos ido a Alemania a hacer una working holiday o algún otro país, un visado de estudio a, quién sabe, a Oceanía, a Australia, Nueva Zelanda? Quizás hubiese dedicado un tiempito libre, pero el 80-90% de la semana hubiese estado trabajando. Entonces, y quizá hoy en día en mi cuenta tendría menos plata que la que hoy en día tengo, porque la plata que ganaba con quizá un trabajo la hubiese pagado al alojamiento y demás, y lo otro hubiese estado medio parado. ¿Qué hubiese pasado si en Estados Unidos, en lugar de los 7 días de la semana trabajar 3, hubiese trabajado 5, 6, y los 2 días restantes hubiésemos hecho algo, porque tenés que hacer algo también con tu novia, de pasear, conocer, porque por algo estás ahí y también querés conocer, aparte de una ciudad como Nueva York, que no te alcanza la vida para recorrer un 10% de un barrio de la ciudad de Nueva York. Entonces es un mundo dentro de un mundo dentro de un mundo, Estados Unidos en general y puntualmente la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué hubiese pasado si en ese momento yo me hubiese dejado llevar por la plata fácil del momento, que era una buena plata, y hubiese trabajado en lugar de 3 días a la semana, hubiese trabajado 5, 6, 7 días y no le hubiese dedicado tanto tiempo? Hubiese dicho, bueno, en estos momentos, como no voy a vivir toda mi vida en Estados Unidos, lo pongo un poco en pausa al otro y priorizo la plata, que no siempre voy a poder hacer como hubiese pensado la mayoría de la gente. ¿Qué hubiese pasado? Entonces, son esos momentos en que nadie me aseguraba a mí que yo lo iba a lograr o en el tiempo que lo iba a lograr, tanto la vez de Georgia como en Estados Unidos, pero fueron 2 momentos claves que yo aposté realmente, hasta incluso yendo para atrás, hasta incluso realmente gastando ahorros en pos de que el día de mañana pueda vivir de eso. Fueron 2 momentos claves que me posicionaron hoy en día a estar en el lugar en el que estoy. Y si tuviese que arriesgarme el día de mañana ante otra cosa relacionada a lo mismo, no tendría ningún problema, porque la suerte, el destino favorece a los que se arriesgan, favorece a los que no tienen un plan B, van decididos con el plan A y dicen lo voy a hacer y no hay chance de que no, porque no voy a parar hasta que eso suceda. Entonces, las personas que están del otro lado, muchas veces hasta no estar 100% seguros, hasta que las condiciones en su vida no están alineadas de tal manera en que cómodamente pueden pasar a la acción, no lo hacen. Déjenme decirles que ese momento no va a llegar, no va a haber un momento en que se alinee todo de tal manera en que te quede prácticamente servido en la mesa. Nadie te va a venir a tocar el timbre diciendo, vos querés trabajar con las redes, querés hacer esto. Independientemente de lo que vos quieras hacer, que sea trabajar online o no, lo vas a tener que hacer vos. Vos vas a tener que generar eso. Y muchas veces va a ser en contra de la corriente, muchas veces va a ser en situaciones que no son favorables, hasta incluso perjudiciales, ya sea del aspecto económico, como me pasó a mí, yendo para atrás, hasta el aspecto social, como también me pasó cuando no hacía actividades socialmente, no conocía. Había pasado todo el año en Dinamarca y yo no había hecho muchos amigos, a diferencia de mi novia, que ella sí había dedicado tiempo a la parte social y bueno, después yo estaba generando por ahí o mis redes iban mejor por haberle dedicado más tiempo y ella estaba mejor en la parte social. Dependiendo de lo que uno quiera lograr, no hace falta que me sigas a mí, pero sí que si tenés algo que querés dedicarte a eso y por ahí no se te está dando, no se te va a dar, salvo que vos salgas a buscar que se te dé. Ese es el mensaje. Después, si querés trabajar de forma online, como lo he hecho en este tiempo, hay más de 20 formas para generar ingresos online. Digo, hay miles, pero dentro de la llave del mundo, que es la plataforma que he creado, hay más de 20, que vos puedes elegir la que más te gusta y dentro de la plataforma misma te puedes capacitar. Después, aparte, hay una comunidad donde puedes consultar todas tus dudas, donde estoy yo mandando audios y respondiendo tus consultas también 24/7 junto con el resto de las personas, donde aparte tenés mucha información para emigrar a países, donde aparte tenés mucha información de desarrollo personal,
técnicas, un montón de estrategias de psicología que yo la aplicaba en el consultorio y las comparto ahí dentro también. O sea, es sumamente completo. Si te interesa más información, hay un link con un video que ahí explico de mejor manera todo lo que es la llave del mundo. Si no, puedes enviarme a mi Instagram preguntando sobre la llave del mundo y te voy a comentar más información, lo que sea que necesites que te pueda ayudar. Si no, seguir capacitándote, seguir forzándote, tratar de ser una persona disciplinada y por sobre todas las cosas, como era el objetivo de este video, arriesgate, pasar a la acción, tomar riesgos, porque las situaciones nunca van a ser ideales y mucho más que nada teniendo en cuenta en cosas que todo el mundo quiere, como ganar más plata, como viajar por el mundo, como destacarte y ser una persona reconocida en lo que haces el día de mañana, vas a tener que sacar la diferencia y no hacer lo que la mayoría hace. No me quiero ir sin antes recomendarte este video y que te suscribas a este canal para no perderte futuros videos de este estilo, para poder llevar a tu vida a otro nivel, como todos queremos. Nos encontramos en la próxima, jeche. Nos fuimos, jeche.